Hola a todos mis seguidores y seguidoras, este es un bulto de anzuelos en el que desenredamos la realidad que nos rodea y a veces nos asfixia. Para el día de hoy tenemos un anzuelo muy particular. Da pesar decir que se va a cazar a esta criatura. Vamos a cazar una bailarina o un pececito dorado. Esta fue la noticia. No, yo la verdad en el COVID no creo, no, nada, esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo. ¿Como la serie de Dar o qué? Más o menos así, algo así. Pienso que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía que nada, esto es verdad. Simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viendo el momento. Por eso tampoco usa tapabocas. No, la verdad no, yo no apoyo ese movimiento Illuminati. ¡Penalti! Es que, parce, esto no es serio. Usted se pasa 2 siglos y medio estableciendo una sociedad secreta, siniestra, que vive en las sombras, que va a gobernar el mundo, y vienen aquí y le llaman movimiento como que fuera la Colombia humana de Petro o la Colombia primero del inmenso. La prueba de que los Illuminati no existen es que este sujeto está vivo y caminando por ahí y no lo han desaparecido y lo han metido en alguna guarnición secreta. La palabra masón viene del inglés mason, que significa constructor, y se refiere a las guildas medievales, en las cuales los maestros traspasaban su conocimiento de cómo levantar catedrales, palacios, grandes edificios, primero a unos aprendices, que si lo hacían bien se convertían en compañeros, que eran como capataces, y después llegaban a maestros. Los masones fueron la organización de estas guildas y de estos maestros que compartían esos secretos y que eran secretos, eran guardados celosamente. A comienzos del siglo XVII, entre toda la agitación que empezaba a darse o que venía dándose con el Renacimiento, ya no había muchas catedrales por construir, pero ellos habían desarrollado técnicas a partir de las cuales empezaron a hacerse preguntas que sentarían las bases del método científico. Pero las preguntas que estas personas se hicieron fueron luces en la oscuridad. Hacer experimentos, a cartearse entre ellos, a escribirse y decir qué experimento habían hecho y qué logro habían obtenido. Y era algo que a la iglesia no le gustaba ni 5. Ni a la Iglesia Católica del Vaticano, ni a las iglesias protestantes que habían surgido. ¿Por qué? Porque significaba pensar. Y para la iglesia, en ese momento, no podía haber verdad por fuera de la Biblia. La Biblia lo era absolutamente todo. Y los masones encima eran agnósticos. Los masones sí reconocían que existía una divinidad y sí reconocían la divinidad en Cristo, pero estaban convencidos que a lo largo de la historia se habían perdido pedazos del entendimiento de esa divinidad y que esos pedazos estaban en los templos egipcios, estaban en los templos hindúes, estaban en la China, estaban en las runas vikingas, y que todo eso formaba un solo tapiz, y podrán imaginarse la maldita gracia que eso le hacía a la iglesia y a su brazo armado, la Inquisición. Pero fue en el siglo XVIII con la Ilustración cuando estas ideas realmente enraizaron. Con la Ilustración se hizo generalizado el pensamiento de queremos entender el mundo. No todos los científicos eran masones, pero las ideas que los masones habían venido promoviendo fueron las que hicieron posible eso. Porque los masones tampoco eran cualquier perico de los palotes. Para ese momento no eran los grandes nobles, no eran el gran gobierno que nos dicen, pero sí eran burgueses acomodados con dinero y querían una participación política que les parecía justo porque eran los que más impuestos pagaban. Uno, al otro lado del Atlántico, en un moridero que no le interesaba a nadie, 13 colonias inglesas a la orilla del Océano Atlántico, que resuelven independizarse. Las independencias no eran fenómenos raros, pero que un país, un pueblo, se tomara el trabajo de escribir un documento para proclamar la independencia,
justificarla éticamente, moralmente, lógicamente. Es decir, que la independencia no era, mijo, nos vemos en el lago, o en la montaña, o en el pantano, y nos vamos a dar por la jeta, y si ganas vos, entonces sigo sometido, y si gano yo, entonces me independizo, que era como habían sido las guerras de independencia hasta ese momento. Aquí lo que se estaba diciendo era que la justificación no era la victoria en la guerra, sino que la guerra iba a ser de resultado positivo porque era éticamente buena. Pero cuando el problema ya fue en Francia, la cosa fue distinta. Ya el problema estaba en el corazón de Europa, y más todavía cuando decapitan a un rey. La realeza, la nobleza, la iglesia no hacen el acto de contrición, no hacen la autocrítica, no se examinan, no ven qué es lo que han hecho de malo, sino que están convencidos que han sido derrotados por un enemigo ladino, astuto, que habita entre sombras, que jugó deslealmente, que no jugó con las reglas de la caballerosidad y el juego limpio, y los había derrotado de forma astuta y artera. Y esos eran los masones. Es en ese clima en el que un caballero, señor alemán, de unos 30 años, Adam Weishaupt, funda la Orden de los Illuminati, que se llama al comienzo la Alianza de los Hermanos Perfectibilistas. Trate usted de decir varias veces perfectibilista, yo lo tuve que hacer para este video, y se dará cuenta que sabiamente resolvieron a la vuelta de unos pocos meses pasar a llamarse los Illuminati. Adam Weishaupt había quedado huérfano a los 5 años, había sido criado por su padrino y había sido criado en una filosofía completamente distinta al idealismo alemán, que le gustaba mucho a la iglesia porque hablaba de almas y hablaba de verdades trascendentales, y en cambio quería una filosofía práctica, empírica, que se pudiera tocar. Con ese pensamiento se graduó de Derecho Canónico a los 20 años en la Universidad de Ingolstadt y entró a dar clase en la misma universidad. Los jesuitas se dedicaron a hacerle bully de la forma más descarada y perseguir a Weishaupt. Weishaupt, cansado de este bullying, resolvió liberarse de la iglesia, y ahí estaban los masones. Fue a buscar a los masones, tocó, dijo, yo quiero ser masón. Los masones le dijeron, claro que sí, por supuesto, ¿estás dispuesto a pagar? Hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar? Una gran cantidad de dinero que Weishaupt no tenía. Weishaupt, que quería tener su sociedad secreta, resolvió fundar la suya, ya que no podía entrar en la que había, y la fundó con 5 estudiantes. De esos 5 estudiantes, 3 iban a ser el areópago, el cuerpo que dominaba la orden, y 3 no iban a ser el areópago. Entonces 3 mandaban y 3 no mandaban. Empieza a reclutar gente y trae a alguien que se llama Nige, que tenía una afinidad con los masones, los conocía. Él empezó a traer gente. Nige presionaba a Weishaupt para que diera acceso a los grados más altos, hasta que Weishaupt tuvo que confesar que humildemente no existían grados más altos, que lo único que había era el areópago, los demás, y que el grado más alto era él y el resto. Y eso fueron los Illuminati, que duraron hasta 1776, cuando el rey Carlos Teodoro de Baviera desbandó todas las sociedades secretas, presionado por la iglesia. Y todo eso ocurrió 2 años antes de la Revolución Francesa. Cuando estalla la Revolución Francesa, al analizar los derechos del hombre, usted lee lo que quiere leer, recuerdan la Declaración de Independencia de Estados Unidos y llegan a la conclusión que eso demuestra firmemente que efectivamente este enemigo oculto existe y fue el que acabó con las instituciones europeas. Posteriormente a eso, 10 años después de la Revolución, Napoleón Bonaparte, que ya es cónsul, comisiona un libro sobre la historia de la Revolución y particularmente de los Illuminati, y en ese libro la conclusión inevitable a la que se llega es que el único dique que existe entre el caos y el baño de sangre que fue la Revolución y los Illuminati que propician ese caos es Napoleón. Los autores del libro
habían descubierto lo que Hollywood descubriría mucho tiempo después. Cuando usted tiene una buena historia, no se invente algo nuevo, hágalo secuela. ¿Y a qué hicieron? Los Illuminati contraatacan. Establecieron este libro y con este libro generaron la narrativa por la cual los Illuminati seguían en las sombras y seguían siendo un gobierno que buscaba la anarquía, buscaba el caos y buscaba el dominio del mundo. La masonería toda contribuyó a las dos revoluciones fundamentales del mundo moderno, la revolución de Estados Unidos y la revolución francesa, pero con sus ideas. Y algunas personas sí eran masones. George Washington y Benjamin Franklin eran masones. Pero eso no significa que ellos quisieran llevar a la orden al gobierno. Sí existen organizaciones secretas que son supremamente peligrosas para la democracia, como por ejemplo la de Skull and Bones, la Calavera y Huesos, que surgió en la Universidad de Yale en Estados Unidos, pero eso es una cosa completamente diferente, por más que han tratado de decir que es otra reencarnación de los Illuminati, a la misma manera en lo que hicieron con el libro que comisionó Napoleón. Este fue Un Bulto de Anzuelos. Muchas gracias por haber venido. Den clic en el botoncito rojo de aquí abajo y la campanita para suscribirse al canal. Así no me siento hablando solo. Y ya veremos qué tema nos depara esta locura de realidad para la próxima semana. Gracias por haber pasado a ver.